días, amigas y amigos de la Nueva República, su canal digital, su canal amigo. Es grato retomar la actividad en este segmento en este 2026. No tuve antes la posibilidad de despedirnos en la terminación del año 2025, así que espero que hayan pasado bien en la terminación del año. Y también deseo para todas y todos un 2026 lleno de realizaciones. Es grato reempezar esta actividad con una invitada muy apreciada, la doctora María Dolores Miño. Es un integrante del Banco de Elegibles de la Corte Constitucional para la designación del 2019-2028. Es directora del Observatorio de Derechos Humanos y Justicia, es docente universitaria. Y hace un momento, con todo respeto y cariño, le decimos Lolo. Le preguntaba por su actividad universitaria y me decía que efectivamente pues da clase algunas horas a la semana porque ella, como los que hemos ejercido toda la vida la profesión, tenemos, yo decía, como los médicos que tienen emergencia, estar siempre disponibles para quienes llaman nuestro concurso. Así que le doy la bienvenida a la querida amiga Lolo Miño. Bien por usted, que es de la generación de los millennials, y yo soy un baby boomer, como dice mi hija Leonelita. Así que bienvenida, Lolo. El tema que había conversado es para hablar un poco de la situación tensa que se ha vivido estos días hasta hoy y se va a mantener entre Estados Unidos y Venezuela, o Venezuela y Estados Unidos, que es lo mismo. De manera que bienvenida, querida Lolo. Esta es su casa también para los comentarios que son oportunos. Gracias, mi querido Alfonso. Estoy muy contenta de estar aquí en la Nueva República, empezando el año. Y sí, también con mucha expectativa y hay que decirlo, también preocupación de lo que está pasando en Venezuela, porque independientemente de que es otro país, las repercusiones regionales creo que son notorias y vale la pena que también desde aquí reflexionemos sobre este tema. Claro, me preguntaba hace un momento una de las personas que ayuda en la programación, una suerte de director, que qué creo yo, que qué piensan muchas personas. Le digo, bueno, esta es una suerte de historia repetida, porque en 1989 hubo una invasión político-militar a Panamá para secuestrarlo. A Noriega, ahí sí se lo secuestró con el remoquete dictador, llevado a Estados Unidos, estuvo hasta el año 2010 en Estados Unidos detenido, es decir, pasaron como 21 años, luego Francia lo solicita también extradición, le aplican la famosa etiqueta, ¿no? Terrorista y narcoterrorista, lo lleva a Francia, pero como ya Panamá lo había juzgado en ausencia 60 años, entonces ya pues Francia se lo devuelve a Panamá, en Panamá llega a una prisión, y falleció en el 2016-2017, 83 años de edad, afectado por un cáncer. Así terminó Noriega. Y lamentablemente en estos días se vuelve a repetir el escenario, va la etiqueta de narcoterrorista y tema de armas, etcétera. Bueno, pues sí, un presidente tiene que autorizar la compra de armas para un ejército, no son armas que a él le encontraron, a Maduro, pero en fin, un poco son la idea para manejar el marco comparativo que nos brinda la historia, Lolo. Así que su primera impresión es sobre lo que está pasando y el comentario, por supuesto, es su entera disposición, Lolo. Bueno, Alfonsito, yo creo que es importante recalcar que lo que decía al inicio, ¿no? Este es un tema regional que directamente afecta a los venezolanos, por supuesto, pero que sí, de alguna manera, genera preocupación por un nuevo escenario, un nuevo orden que parecería estarse configurando en el mundo. Y que ataca principalmente a la eficacia del derecho internacional público. Y yo sé que la gente que me está viendo y oyendo ahorita va a decir, pero es que eso nunca ha servido, eso en realidad es un saludo a la bandera, porque lo que sí es cierto es que el derecho internacional público tiene este gran defecto de que no tiene un órgano o un poder policía para obligar a los estados a cumplir con estas obligaciones, que también se las adquiere por voluntad propia. No es como nosotros, las personas que sí o sí tenemos que cumplir con la ley penal, sí o sí tenemos que cumplir con las normas tributarias, las obligaciones tributarias. Los estados tienen la posibilidad siquiera de no ratificar instrumentos internacionales y de ni siquiera obligarse,
salvo algunas normas que se llaman de derecho internacional imperativo de rango ius cogens, que son de obligatorio cumplimiento para todos. Pero mayormente el gran problema que tiene el derecho internacional público desde su consolidación moderna a partir de 1945 es que en realidad no hay un poder de policía. Entonces, un poco lo que hemos visto estos días, lo que hemos visto una vez más estos días, porque no es la primera vez, es que cuando no hay una voluntad política de los estados de unirse para que un estado incumplidor cumpla con sus obligaciones, pues podemos pasar 25 años expectando los incumplimientos sistemáticos, en este caso de la dictadura chavista y después madurista, y luego, ya para terminar esto, se lo termina también de una forma altamente cuestionable desde la perspectiva del derecho internacional público, que es mediante una operación cuya clasificación todavía está en discusión, pero que parecería tocar puntos de la Carta de Naciones Unidas que son absolutamente intocables, como es el tema del respeto irrestricto a la soberanía territorial de otros estados y la prohibición absoluta de recurrir al uso de la Fuerza Armada para solucionar controversias entre estados. Entonces, creo que la primera reflexión que yo tengo es esta, ¿no? El tema de qué pasó o qué perspectivas hay para el derecho internacional público, porque a diferencia de otros casos, pongo un caso reciente como fue el caso de Rusia y Ucrania, cuando Rusia invade Ucrania. Cuando Rusia invade Ucrania y se ve enfrentado al reproche de la comunidad internacional, lo que dice Rusia es... lo que hay que hacer es, o mejor dicho, Rusia explica esta intervención diciendo es una intervención humanitaria porque en estas provincias que invade Rusia, decía se estaban cometiendo actos de genocidio, actos de lesa humanidad y por tanto yo tenía que intervenir. Entonces, lo que hace Rusia en esa oportunidad no es decir, sí, yo estoy violando la regla cardinal de no utilizar la fuerza para solucionar un conflicto con otro Estado, sino que dijo, esto es un acto de legítima defensa bajo una intervención humanitaria. Trató por lo menos de encuadrar su conducta dentro de las permisiones y prohibiciones del derecho internacional público. Esta última intervención del día de hace 2 días a mí me deja la preocupación de que no trata ni siquiera de ser justificada por el Estado que los lleva. Entonces, cuando hay la rueda de prensa, el presidente Trump dice de manera muy categórica, nuestro interés aquí es el petróleo porque creemos que el régimen chavista y luego madurista incautó propiedad que consideran que es estadounidense, incluyendo el petróleo, y lo vamos a recuperar. Y no hay ni siquiera la intención de justificar esto desde en clave de derecho internacional público, de legítima defensa, de defensa colectiva, de protección de derechos humanos, de intervención humanitaria, absolutamente nada. Entonces, aquí creo que hay un parteaguas porque la pregunta es, bueno, entonces estamos quizás, y yo como profesora de Derecho Internacional Público me cuesta mucho decir esto, pero quizás estamos frente o al ocaso del derecho internacional público, como se lo ha venido conociendo desde 1945, al ocaso del multilateralismo o frente a una situación, digamos, de parteaguas, donde se le force a la comunidad internacional a reformar las normas complicadas y obstructivas, sobre todo el derecho internacional público, para que éste pueda responder efectivamente a los problemas que se suscitan en la comunidad internacional. Porque, mi querido Alfonso, no es menos cierto lo que están diciendo la inmensa mayoría de venezolanos, especialmente en el exilio, incluyendo colegas míos especialistas en derecho internacional público y derechos humanos, que los mecanismos de los cuales disponía el derecho internacional público por casi 3 décadas no fueron efectivos para derrocar a la dictadura de Chávez y después de Maduro. Entonces, frente a eso, ¿qué hacer? Frente a eso, si nos volvemos muy puristas, pues no violemos el derecho internacional público y que haya millones de personas en diáspora y presos políticos y torturados dentro del helicoide, porque nosotros nos ponemos muy puristas con el derecho internacional público, o y esto creo que es el precedente que abre este suceso, estamos frente a la construcción de un precedente donde se establezca una excepción a la prohibición absoluta de utilización de la fuerza, que de hecho ya lo hemos visto antes, ¿no? En 2001, recordemos, después del ataque a las Torres Gemelas, Estados Unidos empezó ya a posicionar una tesis a la luz del combate al terrorismo, que era esta tesis de la defensa preventiva, mediante la cual Estados Unidos sostenía que, dadas las particularidades del terrorismo internacional, que venía de estos grupos de Medio Oriente, eh,
no era posible ni lógico esperar que haya un atentado terrorista en suelo norteamericano para responder. Y que ante la mera posibilidad, no la inminencia, pero la mera posibilidad, incluso no probada, de que pudiera configurarse un ataque de esos, lo que habría que hacer es hacer esta defensa preventiva que mucha gente decía es que no es una defensa, en realidad es un ataque. Cuando no hay un ataque previo, no tienes nada de qué defenderte. Entonces, pero creo que lo que pasó el domingo ni siquiera encuadra en la propia tesis de defensa preventiva esgrimida por el propio Estados Unidos en 2001, porque ni siquiera se ha hablado de un riesgo y de una defensa. Sí se habló en algún momento durante la rueda de prensa dada por el presidente Trump en Mar-a-Lago de ciertas afectaciones a la seguridad interna debido a el transporte de drogas en los Estados Unidos y cierta amistad o contubernio entre la dictadura de Maduro y ciertos gobiernos y grupos de Medio Oriente terroristas, que los ha clasificado Estados Unidos como terroristas, pero no creo, no siento, al menos esta es mi opinión, que hubo un intento siquiera de encuadrar este hecho como un acto que podría calificarse dentro del ámbito de la legítima defensa autorizado por la Carta de Naciones Unidas, ni siquiera la defensa preventiva, que ya era un concepto bastante complicado en el derecho internacional. Mire, en realidad usted dio una serie de pautas eh, a las que hay que referirse, porque yo recuerdo cuando se produce la invasión político y militar a Panamá, se invocaron, y usted es una experta y profesora en el tema de derecho internacional público, dos principios que siguen teniendo vigencia, no sé si solamente y ahora en el marco teórico, el principio de la no intervención en conflictos ajenos y de los pueblos a la autodeterminación. Cada pueblo resuelva sus conflictos. Y eso se invocó en el tema de Panamá y luego pasó. Yo le he escuchado en estos días a algún internacionalista que sí maneja bien el tema, pero ¿qué ha dicho? Sí, ahí están los principios, pero es una situación excepcional. Con eso ya no respetamos nada. Pues como están bien los principios, pero como esto es una excepción, los vamos a quebrar. Entonces es verdad, como que se baten en retirada principios de aceptación universal por una conveniencia geopolítica. Yo recuerdo... Pero ahí, Ajá, ahí, ajá, sí, sí, sí. ahí mi querido Alfonso, yo haría una reflexión. La reflexión, digamos, desde la práctica es todos estos principios, que básicamente el principio que está en discusión aquí es la prohibición absoluta del uso de la fuerza. La Carta de Naciones Unidas establece esta prohibición categórica, salvo los casos de legítima defensa, y de acuerdo al tenor de la Carta, que es un tenor bastante estricto, se considera que hay legítima defensa solamente cuando hay un ataque real, es decir, ya le atacaron al Estado, o un ataque inminente, que es uno que ya está próximo a ocurrir. De acuerdo al texto de la Carta y una lectura estricta de la Carta, no se admite ningún otro escenario bajo el cual se podría iniciar o se podría recurrir al uso de la fuerza. Y una cosa que al menos yo sí he criticado mucho de la Carta es que excluyó categóricamente de las causales de excepción a la prohibición del uso de la fuerza cuestiones que tenían que ver con la protección de la población civil frente a graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos. Esto más bien es una doctrina que no se encuentra dentro de la Carta, pero que un poco es parte del debate académico y práctico, especialmente en la década de los 90 con las intervenciones humanitarias, la teoría del R2P o del right to protect o el derecho a proteger, que básicamente dice, se podría recurrir a la Fuerza Armada de un estado a otro si se demostrara que el estado que va a sufrir esta fuerza alberga un régimen absolutista, un régimen déspota, un régimen que está cometiendo graves violaciones a derechos humanos dentro de su territorio, un poco cogiendo la tesis del origen del derecho internacional público con Hugo Grocio, la doctrina del derecho natural y el derecho de la guerra y la paz cuando una guerra es legítima. Pero la carta no lo recogió, entonces tenemos diversas situaciones alrededor del mundo donde tenemos estos dictadores, miramos también el caso de Cuba, que van décadas enquistados en el poder, cometiendo graves violaciones de derechos humanos y la comunidad internacional no puede hacer nada. El otro gran problema que creo yo que merece una profunda reflexión, y no solo reflexión, sino en este momento ya una reforma seria, es el mecanismo del Consejo de Seguridad
como órgano que de alguna manera tiene para sí mismo el monopolio de la fuerza internacional. Como ustedes saben, el Consejo de Seguridad está conformado por pocos estados, que son básicamente los estados que se consideran potencias importantes después de la Segunda Guerra Mundial. Y para que una acción del Consejo de Seguridad, que es el órgano de Naciones Unidas que te autoriza si puedes o no puedes utilizar la Fuerza Armada, requiere del voto favorable de todos estos miembros permanentes. El tema es que estos miembros permanentes pertenecen a líneas políticas e ideológicas muy distintas y usualmente tienen intereses que colapsan entre sí. Entonces, por ejemplo, como quizás Venezuela en este caso está más alineados con Rusia y con China, lo más probable es que si es que esta situación se planteaba frente al Consejo de Seguridad, iba a haber este bloqueo por el veto y no iba a haber forma de hacer esa intervención. Entonces, tiene que haber alguna forma más democrática y menos monopólica por parte de estos estados de gestionar el uso de la Fuerza Armada, porque de lo contrario, lo que estamos viendo y es lo que reclaman muchos amigos y hermanos venezolanos, es como que no nos sirve de nada que haya todas estas cartas de derechos humanos, toda la Carta de Naciones Unidas, todos los mecanismos de protección de derechos humanos, cuando en realidad ninguno de estos mecanismos, más allá de informes, reclamos, comunicados de prensa, alertas, etcétera, que se han emitido, ninguno de estos fue efectivo para derrocar al régimen dictatorial y hubo que recurrir a este quiebre de las reglas para lograr este objetivo que los medios tradicionales no alcanzaron. Entonces sí creo que hay que revisar un poco estas prohibiciones quizás muy rígidas del uso de la fuerza para este tipo de situaciones. Mire, en el caso de Estados Unidos, después de los sucesos de las Torres Gemelas, usted apuntó bien, y dijo algo, como una especie de política preventiva de seguridad, porque allí Estados Unidos era directamente afectado. No obstante, yo recuerdo para aquella época, iba un congreso internacional del año 2005, ahí estuvo incluso Gunther Jakob, bueno, vino Zaffaroni, etcétera, a ese congreso, y para aquella época ya el profesor Ferrajoli, unos años antes, después de los sucesos de las Torres Gemelas, había dicho algo que yo retomé esa reflexión. Dijo, bueno, Estados Unidos se ha convertido en el gran guardián, que nadie lo ha nombrado guardián, pero pensemos que para aquel momento había una afectación directa en territorio norteamericano, ¿sí? No obstante, recuerde que en la administración del presidente Bush, hijo, en la invasión político y militar también a Irán, se habló de la presencia de armas de destrucción masiva que no existieron. Es decir, ni siquiera las plantaron, pero se dio la invasión. Y ¿sabes qué? La coincidencia es que el país que tiene la mayor reserva de petróleo del mundo es Venezuela. Después Arabia Saudita, después está Irán. Y en el octavo lugar está Estados Unidos, en el noveno está Rusia. O sea, no son ni Rusia ni Estados Unidos los países de mayores reservas petroleras del mundo. Y claro, cuando se da el tema de Rusia, la invasión a Ucrania, bajo concepto, no puede haber una invasión de derecho humanitario. Y se quedan allí, no van a devolver nada. O lo que pasa de Israel en el tema de la franja de Gaza. Es decir, porque yo tomo la preocupación, bueno, y Naciones Unidas y el Comité de Seguridad, ¿por qué no interviene el Comité de Seguridad de Naciones Unidas? Porque es un tema que tiene que ver con la geopolítica mundial y miran para otro lado. Entonces no es el único caso. Hay casos en la izquierda, en la derecha, en el centro, y hay algo, a mí me mueve la reflexión lo siguiente. Yo sí he ido a Venezuela durante más o menos 40 años, antes de la era de Chávez, desde 1985 y después de la era de Chávez. Pero entonces, una cuestión es la concentración de la riqueza, para el caso de Venezuela, en una ciudad, en la capital como Caracas, y otra cuestión es la pobreza en el resto de Venezuela. O sea, creo yo, que siendo el país de las mayores reservas petroleras del mundo, los sectores pobres miraron con buenos ojos la presencia de la presencia militar, probablemente con la formación de izquierda, con la idea de que el pueblo iba a tener beneficios, que no los ha tenido. Esa es la realidad. Entonces, la concentración de la riqueza, y en el caso, por ejemplo, de Venezuela, migran de Venezuela muchos empresarios muy ricos
Mire, yo este tema del narcotráfico, la verdad es que yo no lo asimilo porque Venezuela tiene mucho dinero por el tema del petróleo, no necesita del tráfico de las drogas. Y ojo, la salida de muchos venezolanos ricos, ¿qué es lo que motiva? Por ejemplo, la gran expansión inmobiliaria en Miami, donde ciudades como El Doral han sido construidas con capital venezolano que no proviene de la droga, del petróleo. Entonces, aquellos que se sentían afectados o en riesgo dejaron sus propiedades, sacaron muchísimo dinero y lo han ido a invertir básicamente en Estados Unidos. Y está bien, porque no querían correr riesgo de quedarse allí. Pero el sector pobre de Venezuela, que apoyó la presencia del comandante Chávez y luego de Maduro, yo pienso que al final de la jornada, después de todos estos años, se encuentra con una sensación de desazón porque no ha habido una mejora en el reparto de la riqueza en Venezuela. Yo creo que eso explica la reacción incluso ciudadana de sectores populares repudiando en su momento la presencia de Nicolás Maduro, pero es porque ha habido un mal reparto de la riqueza, o sea, no se llegó a consolidar esa posibilidad de un gobierno con formación de izquierda, un gobierno militar, con el argumento que se iba a repartir mejor la riqueza, es que no se la repartió de mejor manera. Y eso explica los millones de venezolanos que han tenido que emigrar, no por el terrorismo interno, por la pobreza, por esa razón. O sea, una cuestión es mirar la capital y otra cuestión es mirar sitios como San Antonio del Táchira, o sea, la frontera hacia Cúcuta, donde hay pobreza extrema en Venezuela hoy y la hubo antes de la llegada de Chávez. O sea, nunca se consolidó el reparto de la riqueza y ese es el grave problema que tiene un país como Venezuela, Lolo. Y yo creo que hay que poner las cosas también en el contexto de la realidad. ¿Qué es lo que pasa? Que nunca se repartió Sí, nada. pero Ujú. yo creo que y ese es el gran problema de todos los gobiernos socialistas de la región de inicios de la década de los 2000, ¿no? Tenían todas estas promesas de igualdad social y finalmente creo que, sin generalizar, pero creo que la mayoría de ellos finalmente terminaron evidenciando el cometimiento de graves actos de corrupción que estaban muy alejados de la distribución de la riqueza, sino más bien la apropiación de la riqueza por parte de cierto grupo político. Y creo que, pero yo creo que en el caso de Venezuela va un poquito más allá. En el caso de Venezuela en este momento yo creo que ya hay otras cuestiones que están más relacionadas al cometimiento de graves crímenes contra la humanidad, tipificados en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, y cómo progresivamente, desde siempre, ¿no? Desde casi prácticamente desde que Chávez sube al poder, se vuelve un gobierno represor, violador de derechos humanos, violador de las libertades civiles. Pero ya con Maduro, el tema escala hacia un nivel de represión que se configura a través de lo que ya se consideran crímenes de lesa humanidad. Cuando hay crímenes de lesa humanidad, no basta que solo haya como torturas, casos de tortura aislados, casos de desaparición forzada aislados, casos de presos políticos aislados, sino que ya se necesita un nivel de masividad y sistematicidad para estar frente a una situación de un grave de crímenes de lesa humanidad. Y recordemos que ya hace algunos años, me parece que fue en el año 2014, ya la Fiscalía de la Corte Penal Internacional había iniciado investigaciones contra Venezuela, contra Maduro especialmente, porque no puede juzgar estados sino a personas, contra Maduro. Y esto estaba, digamos, en proceso. Evidentemente, los tiempos de la Corte Penal Internacional también son totalmente desconsiderados con las necesidades de las víctimas que padecen esos flagelos. Y aquí hay un punto más donde podemos como llamar la atención y cuestionar la ineficacia práctica del derecho internacional público para este tipo de casos. Entonces, yo creo que ahorita la gravedad del asunto radica en el saqueo de la riqueza venezolana, en la apropiación de esos recursos hacia un cierto grupo político, pero sobre todo y especialmente la indignación viene de las masivas y sistemáticas violaciones de derechos humanos y ya en últimos años, y a propósito de las protestas masivas y de la voluntad popular de la ciudadanía venezolana expresada en las urnas a favor de la oposición, el cometimiento de estas prisiones políticas, persecuciones políticas, la construcción de estos grandes centros de privación de libertad ilegítimos y tortura como el Helicoide. Entonces, estamos frente ya a un régimen que es un régimen que viola en su mera existencia el derecho internacional público y creo que es imposible defender algo así, ¿no? Más allá de que podamos cuestionar la forma como le sacaron a Maduro, creo yo que es imposible discutir el hecho de que este era un régimen que tenía que caer, que la comunidad internacional tenía la obligación de intervenir muchos años antes de esto, que no lo hizo y
al no hacerlo, al configurarse sin acción, pues lo que se abrió es una puerta hacia el quiebre del derecho internacional, que hoy se ve como el único mecanismo efectivo para terminar con este tipo de regímenes. Bueno, ya tenemos una realidad que es la presencia de Maduro en Estados Unidos, el sometimiento a la justicia. Fíjese, y usted bien mencionó el tema de la Corte Penal Internacional. Claro, los tiempos son tan lentos porque si la Corte Penal Internacional abrió una investigación en el caso de la Fiscalía, porque se maneja también como modelo acusatorio adversarial, lamentablemente los años que han pasado han hecho posiblemente que se pierda la esperanza en la buena actuación de la Corte Penal Internacional, más que buena, en la actuación oportuna, porque la oportunidad requiere de la presencia de la inmediatez. Y la Corte Penal Internacional y la Fiscalía tienen la facultad, incluso como ha en su momento hecho efectiva la posibilidad de solicitar medidas cautelares contra dictadores africanos, etcétera, que han sido llevados a proceso, juzgados y condenados. Pero aquí como que se mantuvo en un ritmo lento y bueno, estamos ante una realidad. Fíjese, es extraditado y en 2 días, pues ya se le formulan cargos en un tribunal y a mí me quedaba esta reflexión porque bueno, es verdad lo que usted dice, él tiene buen abogado, Pollack es un abogado de mucho prestigio, nadie lo cuestiona, también la cónyuge de Maduro tiene un abogado que ha trabajado en, en alguna fiscalía en Estados Unidos y tiene una experiencia de más de 100 casos en juicio por jurado. Pero Pollack dijo algo ya, por donde el tema puede ir en gestión de defensa, dice, vamos a examinar de qué manera se lo trajo a Maduro a Estados Unidos. Es decir, quién autorizó, cómo se lo hizo. O sea, está apuntando un poco a la legalidad de la detención de Maduro. Entonces, esto es un tema interesante en tribunales norteamericanos porque no hubo la autorización del Congreso y ahí vendrá la discusión. Van a decir que no era necesario porque pues, era un criminal que había que perseguir. Sí, pero tampoco había una orden previa emitida por ninguna autoridad. Es decir, vamos a, no hablo ya de invadir Venezuela, vamos a incursionar en Venezuela, lo vamos a tomar preso para hacer efectivo, si no había ninguna orden de prisión. Es decir, esto no sé si se va a maquillar la idea de acto de flagrancia. Bueno, la flagrancia puede ser sostenida por la sistemática violación de derechos humanos. Yo creo que por ahí va a ir el tema central en el tema de la discusión, la legalidad de la aprehensión y la llevada a Estados Unidos para someterlo a proceso. Ya el tema de las pruebas ya es otro tema, pero por ahí apunta la defensa de Pollack, que es un buen abogado norteamericano, a decir, veamos la legalidad de la aprehensión y el traslado a Estados Unidos. La verdad es que de cara a la historia, con casos como este, muy mediáticos además, fíjese todo el escenario que se plantea frente al tribunal, pues bueno, se declara inocente él y la cónyuge y así y van a ser sometidos a proceso. Entiendo que en marzo ya habría la apertura de la audiencia de juicio, ahí veremos con qué pruebas se va a sostener o a legitimar la posibilidad de una condena, pero en principio el tema va por ahí, quién autorizó y la discusión es, ¿tenía o no la necesidad de pedir la autorización del Congreso? Entonces, creo que la disputa legal es interesante, pero seguramente la inacción de la Corte Penal Internacional ha hecho que se produzca lo que ya se dio. Esa es una realidad que ya es histórica, lo que vaya a pasar de aquí y el tema de un gobierno de transición, a ver, con militares, los mismos militares que estaban con Maduro se quedan en el poder, porque no hay, tampoco el presidente Trump ha dado mucha esperanza a la señora Machado y al señor, dice que no tienen pues como que respaldo. Y algo interesantísimo, Lolo, quienes intervienen ahora, cuando lo llevan a Maduro en la propia DEA de Estados Unidos, interviene la Fiscalía de Brooklyn en Nueva York y un juez en Nueva York. Pero hace pocas semanas el presidente Biden, pero el presidente Trump cuestionó la política del presidente Biden con respecto a un ciudadano de apellido Hernández, el presidente de Honduras.
condenado a 45 años de cárcel gracias a la investigación de la DEA, que sostuvo que había ingresado a Estados Unidos alrededor de 400 toneladas de cocaína. Y el presidente Trump dijo, fue un montaje contra Hernández. Y lo indultó. Y la persona a la que apoyaba a Hernández gana la elección en Honduras. Es decir, la geopolítica también se marca en casos importantes como este. Y bueno, yo ahora cuando veo a los agentes de la DEA custodiándolo a Maduro, digo, ¿cómo se sentirán cuando hace pocas semanas se cuestionó la actuación de la propia DEA, que es una buena policía antinarcótico de Estados Unidos o antidroga? Este será seguramente otro de los temas que se van a plantear allí, quería Lolo. Bueno, ¿cómo ahora la DEA sí es buena? Y antes la DEA le montó un caso al presidente Hernández de Honduras, Lolo. Parte interesante para los que somos abogados es el tema de qué va a pasar en el proceso, ¿no? Eh, yo, de lo que tengo entendido, y si es que no están viendo y yo estoy equivocada, por favor me corrigen, pero lo que tengo entendido es que con posterioridad a los ataques de las Torres Gemelas se emite una ley que es la ley antiterrorista, que por sus siglas se llama ATA, y me parece a mí que cuando hay una designación de grupo terrorista, se puede perseguir, digamos, en sentido policía a estos terroristas independientemente de que no exista una orden de captura y además entendiendo esta operación no como una operación militar. Entonces, este es el argumento, entiendo yo, puedo estar equivocada, por favor, corrígeme si estoy equivocada, que bajo esta ley y bajo este argumento es lo que se está defendiendo la legitimidad de esa intervención que efectivamente, como tú, Alfonsito, bien dices, se hizo por fuera de la autorización del Congreso. Y de hecho hay cierto malestar de los senadores, no solo republicanos, sino también algunos demócratas, de por qué se hace una intervención que a criterio de ellos es una intervención armada en otro estado sin esta autorización congresional. Esto por un lado. Por otro lado, también creo que es importante analizar, una cosa es la validez o la legitimidad de la operación y otra cosa es la validez de la sustracción de Maduro y su traslado hacia en la jurisdicción estadounidense. Que la jurisdicción estadounidense sí tiene competencia, eso para conocer este tipo de casos, porque usualmente la jurisdicción federal en esta materia asume competencia cuando los delitos cometidos se han cometido en territorio estadounidense o han afectado o parte, no sé cómo explicarlo, como parte de estos delitos eh, han sido llevados a cabo en suelo estadounidense o han afectado intereses estadounidenses o han utilizado medios que están en Estados Unidos, como por ejemplo bancos, ¿ya? Entonces, pero otra cosa es la detención. Y si tiene jurisdicción, digamos, sobre Maduro, tomando en cuenta esto, pero la cuestión problemática es del traslado. Y la última cuestión que casi nadie está hablando de esto, y a mí creo que es lo que más me interesa, es una vez que tenemos que aceptar que Nicolás Maduro está sustraído completamente de la jurisdicción eventual de la Corte Penal Internacional, porque como sabemos, Estados Unidos no ha ratificado el Estatuto de Roma y de hecho no ha ratificado ningún instrumento de derechos humanos, no va a permitir que ese tribunal internacional lo juzgue. Pero dentro de Estados Unidos hay un conjunto de normas que creo yo que a las víctimas les dan una oportunidad importante para conseguir al menos indemnizaciones de carácter económico, si no sanciones penales para Nicolás Maduro por el cometimiento de graves crímenes de derechos contra derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Hay unas leyes, de Alien Tort Statute, por ejemplo, es una ley que ya las víctimas de la dictadura chilena la han invocado y la han aplicado ya algunas veces y exitosamente han logrado conseguir reparaciones, ya sea para las víctimas directas o para los familiares. Y de hecho, un caso famosísimo de esto, que yo lo puse en mi cuenta de X hace algunos días, es el caso de los familiares del cantautor desaparecido forzosamente durante los primeros días de la dictadura chilena, que era Víctor Jara. Los familiares de Víctor Jara identifican que había uno de los militares que participa en la privación de libertad, tortura y ejecución extrajudicial de Víctor Jara, que estaba viviendo en los Estados Unidos, aplican estas normas de la jurisdicción federal y logran efectivamente conseguir reparaciones de carácter económico, que creo que, digamos, no es toda la reparación integral en su sentido estricto, pero sí es bastante, al menos, además es un tema simbólico, ¿no? Entonces, esperemos, y de hecho esto ya pasó, algunos residentes venezolanos del estado de la Florida ya presentaron bajo la ley antiterrorista, el Anti-Terrorist Act, ya presentaron algunas denuncias, demandas de carácter civil
contra Nicolás Maduro por el cometimiento de estos graves crímenes y quizás también el Alien Door Statute en algún momento se active, lo cual para mí lo más importante en este momento es como satisfacer a las víctimas, ¿no? Y la deuda que queda pendiente todavía, porque todavía es muy temprano, es qué va a pasar con la configuración del régimen de transición, porque como tú bien decías en su intervención del día domingo, Nicolás Maduro ya dijo, Donald Trump ya dijo de manera muy categórica que ellos prefieren hacer esta transición con los funcionarios del régimen madurista que permanece en el poder, especialmente Delcy Rodríguez, que además Delcy Rodríguez no solamente fue una parte fundamental del régimen de Maduro, sino que ella viene desde Chávez. Entonces es un poco, digamos, irónico que se pretenda superar una dictadura sanguinaria, violenta, genocida, violatoria de derechos humanos, manteniendo a personalidades fuertes de esa cúpula ahí. Pero eso es lo que ellos han propuesto porque en realidad su interés no es tanto una protección a derechos humanos, sino el tema de recuperar lo que ellos consideran se les ha quitado en materia de la industria petrolera. Entonces, algo que ya está diciendo con fuerza a ciertos grupos de la población venezolana es, ok, hagan lo que quieran, como quieran, ya lo sacaron a Maduro, pero los presos políticos que están ahora retenidos en estas cárceles en Venezuela tienen que salir y sobre eso no hay ninguna respuesta. Entonces, las vías civiles, las vías de indemnizaciones en Estados Unidos, al menos creo que podrían dar de manera bastante incipiente una suerte de reparación, alivio y compensación a las víctimas de las personas que han sufrido estas violaciones, ¿no? Sí, querida Lolo. Mira, muchísimas gracias por tu tiempo. Yo sé que estabas un poco a la carrera por actividad de trabajo. Sin duda volveremos a conversar y a continuar con algunos temas en función de los días que se vienen, pero estas reflexiones son muy valederas. Probablemente una de las leyes a las que te referías es una ley llamada Patriot, que es una ley que permite la persecución en cualquier país del mundo, ¿ya? Cuando se trata de delitos que afecten a los Estados Unidos. Pero aunque ese era el cuestionamiento del profesor Ferrayoli, pero la ley existe y se la ha aplicado. Y hay otra ley también que tiene que ver con el tema de la utilización de los bancos, por el tema, porque contra la cónyuge de Maduro va el tema también del blanqueo de capitales. Y una La ley ley también, Rico. claro, hay una ley de prácticas corruptas en el extranjero también, que permitió incluso jugar a Odebrecht y allí una indemnización de 2.600 millones de dólares en Estados Unidos contra Odebrecht y 900 millones de dólares contra Petrobras. Entonces ya hay precedentes de cuantiosas indemnizaciones aplicando esa ley de prácticas corruptas en el extranjero. Así que nuevamente, querida Lolo, muchísimas gracias. Le tomo la palabra para volver a conversar el tema. Seguro que sí, mi querido Alfonsito, y siento que va a haber muchos desarrollos Sí, en sí. los próximos días y meses, así que tenemos un montón de tela para cortar y nuevamente yo te agradezco por siempre tu generosidad de invitarme a este espacio y por supuesto a las órdenes cualquier otro momento que queramos sentarnos a conversar. Bien.